Ok, aquí iniciamos, pago mi video y iniciamos esta webinar del Pony Express, el reparto de correspondencia en la época de los 1800 en los Estados Unidos a las redes 5G. Este es un webinar de Certitel, Centro de Certificaciones y Capacitaciones ubicados y adscritos a la Ciudad del Saber y que somos proveedores de educación continua de VIXI. Mi nombre, Daniel Morera, y tenemos como coordinador al ingeniero Boris Vázquez para esta presentación. Primero que nada, vamos al temario, vamos a repasar rápidamente cómo pasamos de un mensajero a caballo a las redes de fibra óptica. Vamos a analizar los medios coaxial, multipar, fibra óptica o inalámbrico. Vamos a ver dentro de ese análisis capacidad, seguridades y costos. Vamos a ver la red 5G, que al final veremos que no es más que una red de fibra óptica con muchas antenas. Y vemos cuál es el futuro del cobre. ¿Desaparecerá? ¿Qué hacemos con el POE? Con las conclusiones correspondientes. Este es más o menos el contenido que vamos a manejar en esta presentación. Primero que nada, no debemos olvidar que una infraestructura de telecomunicaciones está compuesta por, yo diría, una mesa de cuatro patas. Está el software, está el hardware, switches, dispositivos, estaciones de trabajo, teléfonos, antenas, etcétera, etcétera. Bueno, antenas no, antenas pertenecen al medio. Los usuarios y el medio. El medio es el que conduce la información entre el hardware basados en un software para ser usado por usuarios. Eso es la plataforma. Si cualquiera de las patas está mal o coge a la mesa, si está muy mal se cae. Lamentablemente, el medio es el más olvidado de los cuatro. Y hay estudios, infinidad de estudios, que comprueban que la principal causa de que una infraestructura de telecomunicaciones o de tecnología de información funcione mal, lo más probable es que sea el medio. Entonces, el medio, aquí tenemos un ejemplo de hasta dónde puede llegar el medio a deteriorarse, y esto empieza a afectar la operación hasta llega un momento que la hace imposible. Y algo muy interesante, el medio es el único que es heredable. O sea, si una organización se va de un edificio y el medio está bien hecho, la organización que viene después con sus usuarios, hardware y software, se monta en el medio. Igualmente en una ciudad, actualmente las infraestructuras, las empresas de telecomunicaciones venden su infraestructura a otras y las heredan. Entonces es el único que es heredable a otro usuario. Entonces por eso hay que ponerle bastante atención, porque primero es el que produce la mayor parte de las causas o problemas que nosotros nos encontramos y es el único que es heredable hacia un tercero. ¿Cómo pasamos nosotros? Bueno, primero que nada, definir muy rápidamente las redes de área local, las redes metropolitanas y las redes entre ciudades. Local Area Network, Metropolitan Area Network, Wide Area Network. También podemos agregar ahí PAN, que es Personal Area Network. Podemos agregar GAN, Global Area Network. Pero al final no son más que definiciones que dicen hasta dónde llega mi red. La red de área local, por supuesto, la misma organización con la misma ubicación geográfica, las redes metropolitanas, las ciudades, y las redes WAN entre ciudades e inclusive entre países. Esas serían las estructuras que hay en este momento. ¿Cómo pasamos nosotros de un mensajero que llevaba, por ejemplo, en el Pony Express, a caballo, ¿verdad? Cartas, correspondencia, información? ¿Cómo llegamos a las redes de satélite, internet y fibra óptica 5G? Esto ha sido un proceso que ha ocurrido aproximadamente en un siglo y medio. Arrancamos con el telégrafo en los mediados del siglo 1800, los 1800, se empezó con el telégrafo y posteriormente la telefonía. Para estas tecnologías de información se utilizó el cable de cobre, cable de par. Llegaron a haber inclusive cables submarinos de telegrafía, cables submarinos de telefonía en cobre. Después vino la parte de radio, en la cual la radiofrecuencia nos permitió manejar el radio, la televisión, a través de antenas y aire. El siguiente paso fue completar las redes de televisión por cables y datos, apoyándonos en redes coaxial, multipar,
¿verdad? Para finalmente hacer la parte globalizada a nivel mundial, apoyándonos en satélites y fibra óptica. Fíjense que este es un proceso en el cual nosotros pasamos de esto a esto en aproximadamente 150 años. 150 años es más o menos el proceso. Y esto ha cambiado el mundo, porque actualmente el planeta se mueve alrededor de las tecnologías de información. O sea, realmente, yo no sé si a veces tengo mi duda personal de que si esto ha sido para bien o para mal, ¿no? Pero sí nosotros, nuestra vida ha cambiado drásticamente y particularmente este crecimiento ha sido exponencial en los últimos 20 años. El celular, eh, los anchos de banda a nivel de empresas y de residencia que hemos obtenido, ha hecho que nuestra vida empieza a moverse alrededor de la tecnología de información. Entonces, repito, no hay mis dudas de que esto es bueno o malo, pero es una realidad. Es así. Viene la primera encuesta. La primera encuesta es, ¿está usando coaxial en este momento en sus proyectos? Entonces, vamos a lanzar la preguntita. Entonces la pregunta, ¿está actualmente instalando cables coaxial o cableados coaxial en sus proyectos? La respuesta que ustedes van a dar, sin ningún compromiso, no es ningún examen, es regularmente, ocasionalmente. Ya no lo instalo, nunca lo he instalado, ¿no? Entonces, vamos a ver las respuestas. Por favor, contesten de acuerdo a su experiencia en este momento. Repito, no hay ninguna respuesta correcta, simplemente ni este es una evaluación. Por favor, contesten. Ya tenemos 15 respuestas. Ok, vamos allá a detenernos en este momento para presentar los resultados. Los resultados establecen que el 15% de ustedes regularmente, el 23% ocasionalmente, la mayoría, que es el 38%, ya no lo instalo y un 23%, ahí los ven los resultados, nunca lo he instalado. Entonces ya vemos los resultados ahí, repito, 15% regularmente, 23% ocasionalmente, 38% ya no lo instalo y 23% nunca lo he instalado. Entonces estamos viendo que casi el 60% ya no lo instala o nunca lo he instalado, pero todavía hay aquí un porcentaje importante de personas que todavía están usando la fibra, el cable coaxial, perdón, aproximadamente un 40%. La realidad es que el cable coaxial, que es el primer medio que vamos a analizar, tiene un excelente ancho de banda y una gran inmunidad a la interferencia electromagnética. La conectación es muy sencilla y robusta. Permitió a los proveedores de televisión por cable desplazar a las empresas de telefonía. ¿Por qué? Porque el cableado que originalmente era unidireccional, que era a través de splitter, que las empresas de televisión por cable llevaban la señal a sus clientes, lograron hacerlo a través de router y los protocolos correspondientes, hacerlo bidireccional. Entonces, como el cableado coaxial es muy superior al multipar, ellos desplazaron rápidamente, las empresas de televisión por cable desplazaron rápidamente a las empresas de telefonía como proveedores residenciales. Actualmente subsiste en redes híbridas, fibra cobre, las que se conocen como redes HFC, de Hybrid Fiber Coaxial. Bueno, aquí pues fibra coaxial, que es un pequeño error, porque es fibra híbrida, fibra coaxial, ¿no? Y televisión por cable analógico. Miren, yo siempre quiero quedar aclarado, y siempre lo menciono, el cable coaxial es extraordinario cable. Y quizás ese fue su error. Era un cable muy robusto, con mucho ancho de banda, y quizás hubo intereses para sacarlo prematuramente de las redes. En este momento, aquí arriba dice que es duro de matar, ¿no? Ha sido difícil de matar o de sacarlo porque es muy buen cable, indudablemente, y con estos dos parámetros hace que todavía subsista en las instalaciones. El siguiente es el cable multipar, que lo podemos llamar el sobreviviente. Estamos hablando que el cable multipar viene desde la telegrafía, o sea, hace 150 años se está usando el cable multipar,
que pasó desde par telefónico y de telegrafía hasta actualmente cables hasta categoría 8 de 40 gigabits de velocidad. O sea, ha sido una evolución enorme, por eso lo llamamos el sobreviviente. Como par telefónico actualmente no se rinde. Fíjense, no sé si algunos están enterados, existe una tecnología vectoring que puede en un par telefónico llevar bueno, en este caso 2 pares, pero en un par telefónico 50, 2 pares, 100 megabits a una residencia en cable telefónico. Simplemente se colocan los equipos adecuados. Entonces eso hace que actualmente la gran infraestructura instalada, legacy en inglés, es aprovechada, está siendo aprovechada en varios países, porque bueno, si existe, está el cable y todavía, y puedo dar hasta 50 o 100 megabits, pues esta es la realidad. Actualmente, créeme que aquí en Panamá hay casos de estos en los cuales se han hecho estas instalaciones. En redes LAN y la automóvil se sigue mandando por costos y porque es muy buen negocio, porque esa es la verdad. El cambio de categoría se ha convertido en un negocio extraordinario. Entonces el cable multipar, pasando de categorías 3 a 5, 5E, 6, 6A y 8, se convierte en un negocio. Entonces es la verdad verdadera, ¿no? De que nosotros podemos usar el cableado multipar como un buen negocio. Y por supuesto, el impulso que da Power over Ethernet. La tecnología de Power over Ethernet, llevar la alimentación a través del cable multipar, que estoy manejando la información, llevar la alimentación del dispositivo, eso ha sido un boom tremendo en los últimos años. Después el siguiente, las redes inalámbricas, las adaptables. Cuando yo hablo de las adaptables, estoy hablando de que han pasado desde, primero que nada es un medio muy económico y perdurable. ¿Cuál es el medio? Antenas y aire. O sea, realmente el fuerte del medio es el aire. El aire no se quema, no se deteriora. Bueno, sí se está deteriorando, pero bueno. El aire es un medio prácticamente indestructible, que no necesita mantenimiento, está ahí y es completamente gratis. Entonces, nuestro costo son las antenas. Y el fuerte de lo que ha convertido a las redes inalámbricas en algo realmente poderoso es la movilidad de la persona con su dispositivo de recepción. Primero los radios walkie-talkie, los radios AM, FM, etcétera, que empezaron a mover en los carros y por supuesto los celulares, ¿verdad? Los celulares, las tablets, los laptops, o sea, las redes inalámbricas, el fuerte eso. Tiene un dominio absoluto en redes internas residenciales, actualmente ya casi es impensable dentro de una casa no tener un Wi-Fi, y los datos personales a nivel de celulares. La mayor debilidad, por supuesto, la vulnerabilidad de la información. Esa es una debilidad difícil de manejar, complicada, que hace que las redes inalámbricas sea un problema de huevo y la gallina. Para hacerlas sólidas desde el punto de vista de seguridad hay que gastar mucho dinero en los equipos. Entonces perdemos la premisa más importante, que es que sea muy económico. Ese es el objetivo. Entonces, este es un problema que sigue dándole vuelta, dándole vuelta. Bueno, fuimos de comunicaciones punto a multipunto unidireccional, o sea, el broadcasting, o sea, la televisión abierta, la radio AM, FM abierta, después punto a punto los enlaces de radio, en los cuales habían los enlaces de radio de comunicaciones, de microondas, de walkie-talkie, etcétera, etcétera. Los puntos a multipunto, que es el broadcast satelital cuando es global, pero al final el fuerte o la parte más importante de las redes inalámbricas es el punto a multipunto bidireccional, que es el celular y el Wi-Fi. Esto es lo que ha hecho el impulso enorme a las redes inalámbricas, que tengo una infraestructura punto multipunto bidireccional. Entonces esto baja mucho los costos, le hace muy masivo la cobertura. Por último, el rey de la colina, King of the Hill, la fibra óptica. La fibra óptica, primero que nada, basándonos en los multiplexores ópticos, nosotros podemos llegar a través de un cristal, pasivamente, un cristal que en vez de refractar la luz la hace converger, podemos tener un convertidor de medio a una longitud de onda, otro convertidor medio a otra longitud de onda, y así sucesivamente lo hacemos converger a un solo
hilo de fibra óptica y al otro lado volvemos a colocar otro cristal para volverlo a separar. Eso es lo que se conoce como WWE o WDM, Wide Lane Division Multiplexer. Actualmente el récord, este fue en el 05 del 2020, o sea, eso fue hace 2 meses, con componentes comerciales se transmitieron 39 terabits en 160 longitudes de onda, aquí hay 4 nada más, imagínense 160 longitudes de onda, cada una a 244 gigabits a una distancia de 76 kilómetros. Hay récords más grandes, los hay de más de 100 terabits, pero son experimentales, no con componentes comerciales como en este caso. Si, traten de imaginar, en un hilo de fibra óptica 39 terabits. Imagínense un cable de 144 hilos. El volumen de información que puede transmitir es brutal. Por supuesto, la distancia. Actualmente con equipamiento comercial, los convertidores de medios pueden llegar hasta 120 kilómetros y con amplificadores ópticos sin necesidad de regenerar la señal podemos llegar a más de 10.000 kilómetros de distancia. Y finalmente, no es afectada por la interferencia electromagnética ni por la corrosión. Esa es otra de las grandes ventajas extraordinarias de la fibra óptica. Ahora, ¿qué tenemos actualmente? Actualmente, a nivel de redes LAN, ¿verdad? De redes de área local, nos encontramos que el cableado horizontal, el que va dentro de las edificaciones, de las estaciones de trabajo o dispositivos de automatización como cámaras, controles de acceso, access point, etcétera, etcétera, el 99% es cobre. En este momento esa es la realidad. El backbone interno dentro de los edificios, el 80% es fibra cobre, fibra óptica multimodo en este momento. Todavía hay un 20% generalmente cable multipar telefónico. El backbone de campo, el que une a los edificios, ahí sí tenemos 95% de cobre y se está imponiendo la fibra single mode o monomodo para distancias largas, para cortas distancias sí usamos multimodo. Y en los centros de datos, actualmente el 50% ya del cableado en los centros de datos es fibra óptica entre multimodo y monomodo y creciendo. O sea, en este momento va creciendo. Yo calculo que en un par de años estaríamos hablando de un 75% del cableado de los centros de datos de fibra óptica. Esa es la realidad dentro de las redes LAN. La pregunta es, ¿y las redes inalámbricas dónde calzan dentro de esto? La red inalámbrica, cuando hablo de cobre, por cierto, aquí está hablando de multipar. Aquí estoy hablando de multipar y coaxial, ¿no? Estoy hablando de coaxial aquí también, porque en los circuitos cerrados de televisión todavía se usa coaxial. Las redes inalámbricas sí están en las redes LAN, pero están como generalmente como la red de acceso de cortesía, el Wi-Fi interno para la gente, pero no está conectado por razones de seguridad al core switch. Entonces simplemente se usa para tener acceso a Internet y navegar en esas redes Wi-Fi. Tú para poder ingresar a la red tendrías que entrar por tu firewall a través del router y poder hacer el login y pasar por los sistemas de seguridad. Hay enlaces inalámbricos punto a punto entre edificios, eso también se está usando. Ese sí es una parte interesante, pero no las redes inalámbricas en la red corporativa, propiamente dicho, que va a los core switches, exceptuando los enlaces punto a punto entre edificios, no tiene mucha presencia por el problema de seguridad del cual hemos hablado. ¿Qué tenemos a nivel de ciudad? A nivel de ciudad tenemos una mezcla. En este momento hay clientes que piden fibras oscuras, hay clientes que todavía están usando cables multipar, esa es la realidad, tanto a la parte comercial, ADSL, vectoring, como en la parte residencial, la ADSL o vectoring, ¿de acuerdo? También tenemos las redes híbridas HFC, en la cual vamos en fibra óptica y terminamos a los clientes en coaxial. Aquí hay una red HFC que llegó al edificio, pero internamente todo el recorrido es en coaxial. Tenemos el famoso FTTH ya en toda la región. Estamos empezando a llegarle a las casas en fibra óptica y después se distribuyen las casas dentro de las casas de forma inalámbrica. Tenemos en fibra óptica a los enlaces de microondas y a los celulares. O sea, aquí siempre en todas las torres de antenas que ustedes vean,
está llegándose es en fibra óptica, y también hay clientes que están pidiendo fibra óptica a través de landas, de longitudes de onda. Puede ser fibra oscura o fibra dedicada o una longitud de onda. Esta es la realidad a nivel de ciudad. A nivel entre ciudades, siguen estando presentes los enlaces de microondas todavía en los lugares menos densidad de población, más alejados, se usa el enlace de fibra óptica, todavía también en la parte satelital, pero el grueso de los backbone en este momento a nivel de ciudad, entre ciudades y entre países es fibra óptica. Entonces vamos a decir que las redes satelitales y de microondas complementan esto, lo que tenemos en este momento. Ok. ¿Hacia dónde vamos? Esa es la pregunta interesante y eso es lo que quizás queremos plantear en este seminario. ¿Qué es lo que estamos buscando? En este momento, por ejemplo, hay una empresa que se conoce, no sé si algunos lo conocen, se llama Redca. Es una empresa que es la que maneja toda la fibra óptica a nivel centroamericano, arrancada desde Panamá, llega hasta Guatemala, en las torres de energía eléctrica, en los cables de guarda, el OPGW. En esos cables de guarda está la fibra óptica y esta empresa administra, y es lo que llaman ellos la red neural de telecomunicaciones de Centroamérica. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? O está ocurriendo en este momento. Por supuesto, esta red neural se conecta con los cables de fibra óptica submarinos. Aquí están las conexiones. Vemos aquí el nodo gigantesco que representa Panamá. En este momento, casi más o menos una docena de cables submarinos están arribando entre la parte de Colón y la parte de Panamá, o sea, el Caribe y el Pacífico, y conectarla a las redes de ciudad. Esta red neural es para proveedores de telecomunicación. Entonces los proveedores de telecomunicaciones van conectándose y cada vez se van llegando a las subestaciones en sus backbone de ciudad. Aquí tenemos la red de Ufinet en Costa Rica. Esta red de Ufinet en Costa Rica lo que hace es conectarse a la red troncal de Redca. En algunos casos también las empresas tienen sus troncales entre ciudades propios, pero digamos que el más importante es este. Pero la idea es ir conectando esta con esta. Esta red de ciudad se va conectando después con las redes de las urbanizaciones, que va llegando a las casas, etcétera, etcétera, las empresas, ¿verdad? Todos los troncales de backbone en fibra óptica, todos los accesos a empresas e instituciones en fibra óptica y en las residencias en fibra óptica. Esta es la tendencia en este momento. O sea que nosotros vamos a tener una gran red de fibra óptica que va a llegar a las empresas, a las casas y a las instituciones en general, ¿no? Va partiendo de esto, a esto, a esto. Ese es el recorrido en este momento. Viene una pregunta, una encuesta, antes de hablar de 5G. ¿Cree que son dañinas las redes 5G? Vamos a lanzar la encuesta. La pregunta es, ¿cree que las redes 5G podrían afectar la salud? La primera respuesta, seguro que sí. El segundo, es probable. La segunda, no es posible. Y la cuarta, no lo sé. Por favor, contesten rápidamente su preferencia en este momento y después vamos a compartir los resultados. Ya tenemos 14 respuestas. Ya podemos en este momento. Ok, vamos a presentar resultados. El resultado establece el 7% de ustedes seguro que sí. El 43%, casi la mitad, es probable. El 29% no es posible y el 21% dice que la verdad que no lo sabe. Ese es los resultados. Entonces, estamos viendo que la mayoría de la gente se ubicó entre es probable y no es posible. Ok. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Vamos a abrir acá. Aquí apareció Abraham, no dice que no le, Abraham Porras no me aparece la pregunta. Disculpe, no sé por qué no apareció Abraham. Ok, en este momento, antes de hablar de este tema,
Yo quisiera que quede claro, nosotros no vamos a responderlo porque después que veremos la presentación nos vamos a dar cuenta de que la verdad que no sabemos. No sabemos ni vamos a saber, que es la parte complicada en este momento, ¿no? Yo recuerdo, yo fui originalmente ingeniero biomédico y cuando fui ingeniero biomédico, recuerdo que interactuaba con los médicos. Y los médicos me decían, mira, vamos a iniciar una investigación, vamos a iniciar una investigación en esta área. Y yo le digo, ¿cuál es el método científico? Y ahorita vamos a hablar del método científico. No, simplemente a nosotros creemos que plantean una hipótesis y vamos a probarla. Y yo le digo, sí, pero tiene que haber o sea, antecedentes, tiene que haber una serie de cuestiones. Y dicen, no, la búsqueda de la verdad desde la época de Platón justifica cualquier estudio. Yo tengo mis reservas con respecto a eso, ¿no? Y actualmente uno de los grandes problemas que estamos teniendo con el COVID y con las redes 5G, bueno, en el caso particular con el COVID, que están publicándose aproximadamente 800 estudios diarios de COVID. 800. Entonces, bueno, ¿cómo tantos estudios? Porque simplemente en la búsqueda de la verdad cualquiera justifica su metodología. Déjenme presentarles aquí, continuar. Ok. ¿Qué de que son dañinas? Primero que nada, aquí viene algo que para algunos de ustedes los puede sorprender. En los años 30, 40, 1930, 1940, ya se sabía que el cigarrillo producía cáncer. De hecho, en la Alemania nazi se prohibió el cigarro. Estados totalitarios podían darse ese lujo. Entonces ellos prohibieron el fumar, simple y llanamente, en la Alemania nazi. Cuando ya se sabía y los estudios eran contundentes, en los años 60 hubo una campaña de parte de las tabacaleras y podían encontrar publicidades como esta. Aquí dice, esta publicidad de los años 50, 60, 20.679 médicos dicen que los cigarrillos Lucky son menos irritantes, proteja su garganta contra la irritación y la tos. Recomendación médica. Esta puede ser todavía más dramática. Aquí dice, para mantener una figura esbelta, nadie lo puede negar. Busque un Lucky en lugar de un dulce. O sea, y aquí ocurrió, para darles un ejemplo de lo que pudo haber ocurrido, yo lo viví cuando estuve un tiempo viviendo en Estados Unidos. Mis hijas, cuando fueron a los colegios, en ese momento estaba muy de moda el low fat. Entonces, ellas les daban un lavado de cerebro de que no podían comer grasa. Ellos llegaban a la casa, mamá, no me des grasa, no quiero ni una gota de aceite, porque las empresas, el sistema de salud de Estados Unidos estableció que las grasas en las que producían infartos y obesidad. Entonces, a raíz de esa campaña, la sociedad americana aumentó 20% de peso en 10 años. 20% de peso. ¿Por qué? Porque el problema no eran las grasas, era el azúcar. Y se descubrió no hace mucho tiempo que el 90% de los estudios que llevaron al gobierno de Estados Unidos a la famosa campaña No Low Fat fueron financiados por la industria azucarera. Ya tienen una idea de lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, el método científico establece claramente que tú cuando vas a hacer una investigación debes observar. De acuerdo a la observación, formulas la hipótesis, haces la experimentación, tienes las conclusiones y verificas si se cumplió la hipótesis. Sí, perfecto. No, tienes que ir a la formulación de hipótesis para cambiar tu hipótesis o cambiar las variables. Y ahí es donde está el problema. Sin controlar o peor aún manipulando las variables, yo les puedo asegurar que ustedes pueden comprobar lo que quieran. Oigan bien la palabra, ustedes pueden comprobar lo que quieran sin controlar o peor aún manipulando las variables. En este momento tenemos dos bandos con respecto a la 5G. Hay intereses comerciales en este momento que quieren que no haga daño en las redes, no necesariamente las 5G, en general las inalámbricas. Después voy a hablar cuál sería el potencial peligro de la salud de las redes 5G. Hay intereses de que no ocurra y debemos tener claro que la gran mayoría de los estudios de las instituciones importantes
que son las universidades y centros de investigación, son financiados por empresas y corporaciones privadas, ¿no? Y después tenemos el otro extremo, llamo yo los fanáticos de las teorías conspirativas, en la cual ven todo como una conspiración, todo lo que ocurre en el planeta es una conspiración, y ellos también quieren demostrar lo contrario, ¿no? Ellos quieren demostrar que nos están matando día a día, ¿no? Entonces, no hay que estar ni en un extremo de teoría conspirativa, ni dejarse manipular por las corporaciones, y eso es muy difícil en este momento, ¿no? Para que tengan una idea de cómo funciona la red 5G, vamos a comparar la situación actual de las redes 4G y LTE comparados con la 5G. Aquí hablamos de la latencia, el volumen de tráfico, los picos, el espectro disponible y la densidad de conexiones. Al final, la red 5G no es más que igualito, una red inalámbrica, pero con dos cambios sustanciales. El aumento del espectro, vamos a ir gradualmente, no de un solo golpe, de los 3 GHz a los 30 GHz. Este aumento de espectro me da indudablemente más ancho de banda, ¿verdad? El ancho de banda es función de la portadora de la frecuencia, pero me da menos cobertura, lo cual crea que tengamos un gran aumento de densidad de conexiones. Necesitamos aumentar enormemente el número de antenas. Es decir, que nosotros actualmente tenemos una torre de celulares estándar y la idea, la diferencia con respecto de 4G con respecto a 5G es el volumen de antenas. Aquí nosotros tenemos que colocar hasta 10 veces más antenitas, vamos a llamarlo, pequeñas antenas colocadas en los postes, iluminación, colocados en todas partes, porque la idea es aumentar la frecuencia y aumentar la densidad para aumentar drásticamente el ancho de banda. Al final, siempre, y lo dijimos anteriormente, a cada torre le llega la fibra óptica correspondiente de las empresas de telecomunicaciones. No es lo mismo que tenga una torre que maneja aquí la zona a que tenga 10 antenitas, a cada una tiene que llegarle fibra óptica. Entonces, al final, la red 5G no es más que una red de fibra óptica con muchas antenas, en las cuales vamos a aumentar considerablemente el volumen de antenas, aumentando la frecuencia, bajando potencia. Fíjate que es bueno bajar la potencia, pero estoy aumentando la frecuencia. Esas frecuencias más altas y esa mayor cobertura de las redes 5G pueden afectarnos a nosotros. De hecho, actualmente nos está afectando la 4G, porque estamos inundados en este momento. En donde nos metamos llegan las señales no solamente de nuestra compañía, de todas las compañías de telecomunicaciones que están trabajando, más el Wi-Fi que están trabajando. La respuesta es, yo particularmente no lo sé y es muy difícil saberlo. No sé si lo sabremos dentro de 20 años o no, pero en este momento, créanme que es muy difícil saber si realmente va a tener afectación en nuestra salud. Lo que sí voy a decirles que culpar a la red 5G del COVID no tiene sentido. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es fundamentalmente proyecto. La red 5G no ha sido desplegada a nivel mundial. La razón es porque hay problemas de patentes, hay la pelea con Huawei, los americanos, hay diferentes estándares, no se han puesto de acuerdo. Lo que hay son proyectos pilotos en el primer mundo, ¿no? Y en el tercer mundo también hay proyectos pilotos. Pero realmente nosotros en estos momentos estamos sumergidos en una red 4G. Estamos sumergidos en una red 4G y de Wi-Fi. ¿De dónde salió vamos a decir, el rumor viral de que la 5G estaba provocando eso? Es que la gente, yo siempre he dicho que no hay nadie más peligroso que el que sabe más o menos, ¿no? Hay personas que salieron corriendo a bajar los software de revisión de señales y encontraron que donde tú te montes hay señales 5G. Esa señal 5G que ustedes ven en los celulares, que ustedes, los analizadores de espectros, analizadores de canales que hay, es de los Wi-Fi. Actualmente las redes inalámbricas, los access point, transmiten en 2.4 o 5.1 GHz. Ese 5G es del Wi-Fi, no es de la red 5G de celulares. Por eso que ustedes, y de ahí salió el rumor viral de que la 5G estaba por todas partes ya a nivel mundial y que había provocado el COVID.
No, esa no es la verdad. Pero, o sea, la 5G no provocó ninguna epidemia ni nada que se le parezca. Primero, no está implementada y segundo, es muy difícil imaginarse una radiofrecuencia generando virus. La radiofrecuencia lo que puede generarnos es cáncer, problemas cerebrales, ese tipo de cosas. Eso es el peligro que actualmente estamos viviendo ya, porque acuérdense que estamos sumergidos ya en este momento en señales de celulares, en señales Wi-Fi y en señales satelitales. El espectro está inundado en este momento ya de señales y va a seguir creciendo con la red 5G. Es la realidad. Ok, para finalizar en este momento, el cable se muere. El cobre, perdón, el cobre se muere. Primero que nada, hay una infraestructura existente. En zonas de bajos recursos, las empresas aprovecharán, entre comillas, la infraestructura de cobre hasta donde se pueda y un poco más. De hecho, para algunas personas puede ser una sorpresa que la FTTH, Fiber to the Home, llevar la fibra óptica a la parte residencial, en Estados Unidos es uno de los lugares donde se ha crecido menos comparado con países del primer mundo, pues, indudablemente. Esto es producto de que ellos tienen ya una infraestructura, en particular coaxial, muy robusta. Entonces ellos están tratando de aprovecharla hasta donde se pueda y un poco más. Y sobre todo cuando las zonas son de bajos recursos, que es difícil que tú con tu inversión logres amortizar la inversión, el cambio de infraestructura. En China, por ejemplo, lo que se monta es fibra óptica. ¿Por qué? Porque no hay nada. Entonces, cuando tú vas a montar, cuando no hay nada que aprovechar. Entonces, evidentemente, vas a montar fibra óptica. En las redes LAN y automatización por costo pareciera ser ahora inamovibles. O sea, en las redes LAN y en la automatización, circuitos cerrados, televisión, automatización, etcétera, parece inamovible, pero cuidado con las redes GPON LAN, las redes POL. Nosotros tenemos un webinar en nuestro canal de YouTube que se llama GPON LAN POL. Los invito a que vean eso. Yo pienso que si esto explota, mata el cobre. Si es posible. Es posible de que esto explote y los números dicen que parece que sí. ¿No? Entonces, por favor, no vamos a profundizar en este webinar, no es el objetivo, lo que es GPON LAN. Repito, los invito a nuestro canal de YouTube de Certitel para que vean este webinar del año pasado. Y ni por fibra, ni por cobre, ni por redes inalámbricas nosotros podemos llevar energía. Entonces hay una realidad en la parte de cobre. Nosotros la gente, no, monta puras cámaras Wi-Fi inalámbricas. Ajá, ¿y cómo alimento las cámaras? Tengo que llevar un cable de cobre. Entonces, en este momento el PoE hace que el cobre se resista a morir. Y en planta interna actualmente es impensable. O sea, actualmente los access points, los cámaras, los teléfonos IP, todo está haciéndose en PoE y eso es cobre. No hay nada que discutir, no hay nada que hacer ahí. Hay una solución en GPON LAN, ojo, hay una solución en GPON LAN, cuidado con esto. En planta externa la respuesta está en los paneles solares. Este es el secreto. Los paneles solares cada día son más eficientes y esto puede ser la respuesta para que definitivamente olvidemos el cobre en planta externa y las soluciones sean fibra óptica e inalámbrica, el matrimonio fibra óptica e inalámbrico. Entonces, ahora vamos a ir a las preguntas. Aquí está mi correo, de todas maneras lo vamos a repetir en el chat y vamos a irnos a la sesión de preguntas. En este momento, adicionalmente, abro, si ustedes desean abrir sus micrófonos, y sus videos, también pueden hacer la pregunta o en el chat o personalmente. Entonces aquí abro mi video. Entonces vamos a ir viendo por acá, bienvenido y saludos a todos, bienvenido, no me parece la pregunta. El canal de YouTube, aquí Boris Vázquez tuvo la gentileza de colocarnos el canal de YouTube de Certitel. Y mi correo personal de morera@certitelsa.com. Los invito a ese canal de YouTube. Este canal de YouTube tenemos webinars, todos los webinars que hemos editado desde el año pasado a esta fecha. Hay webinars interesantes como qué ha pasado con la categoría 8, webinar sobre fibra óptica soterrada, soterramiento de fibra óptica. Hay uno que es bien interesante, que es aguas oscuras en telecomunicaciones o ética en telecomunicaciones. Ese para mí es uno de los más importantes. Tenemos certificaciones en fibra óptica, cuáles son los parámetros para certificar fibra óptica, etcétera. Los invito
a que entren en nuestro canal de YouTube y en general nuestras eh, redes sociales, ¿no? Tenemos también en Certitel en Instagram, en Facebook y en Twitter y en LinkedIn. Estamos en todas las redes sociales en este momento. Bueno, preguntas hasta este momento. Este es un curso, este es un webinar más filosófico, un poco parecido al al anterior, eh, sobre las telecomunicaciones, ¿no? El mundo. Yo sé que algunos de ustedes querían respuestas de que hace daño o no hace daño la 5G. La respuesta es no sabemos, ni los vamos a saber. ¿De acuerdo? Pero sí quiero que sepan que ya estamos, en este momento ya estamos sumergidos en un gran volumen de radiofrecuencia descomunal. Y el 5G lo que va a hacer es aumentar ese volumen de radiofrecuencia que ya en este momento está en todas partes. Por favor, ¿alguna pregunta? No veo preguntas, lo veo aquí. También les voy a anunciar, tenemos un webinar muy interesante dentro de 3 semanas. Ustedes eh, van a recibir ¿se está escuchando? Creo que tengo problemas de audio. Aquí dice que se escucha. Por favor, reporten, porque estoy teniendo problemas, un momentico. Un momento. Si escucho, Miguel Llanes escucha, si se escucha, así se escucha. Ah, ok, perfecto, sí se escucha. Ok. Bueno, vuelvo a repetir, tenemos un webinar muy interesante que viene en camino con la gente de AFL, Alcoa Fujikura. El webinar va a ser dentro de 3 semanas. Va a ser la primera parte es Certitel presentando o hablando de cuándo hacemos empalmes de fusión, la importancia de la capacitación en los empalmes de fusión, nuestros cursos sobre empalmes de fusión, y después AFL, propiamente dicho, el fabricante Joseph Kennedy, va a ser con ese nombre es muy gringo, pero habla muy bien español, va a ser la presentación de las últimas empalmadoras de Fujikura, incluyendo la 90S, que es la última que ellos tienen. ¿De acuerdo? Ese webinar. También tenemos la semana que viene el curso online de certificación de cableado estructurado para edificios comerciales y centros de salud. Ustedes han recibido la información. Ok, aquí viene una preguntita de parte de Adrián Carrera. Las 5G de grandes velocidades, ya se debe tener el cambio hacia fibra óptica, que creo que en 3 o 4 años ya pase GPON a XPON para poder soportar redes 5G desde aquí está Entel, mi gente de Entel Ecuador. Tenemos la gente de Entel Ecuador, tenemos la gente de Ireli Venezuela, tenemos la gente de la Unitec de Nicaragua, tenemos gente diferente. Entonces sí, no, indudablemente las redes PON, XPON, o sea, ya transmitir a 10 gigabits por canal, va a ser el soporte de las redes 5G, sí, indudablemente. No olviden nunca, la red 5G es una gran red de fibra óptica con antena en la punta. Esa es la verdad. Una gran cantidad de antenas. Va a aumentarse entre 5 y 10 veces la densidad de antenas que actualmente tenemos. Esa es la realidad. Con menos potencia las antenas, ¿no? Entonces, aquí dice que nada de preocuparse, no sé si es del audio o de las redes 5G. Carlos García pone ahí nada de que preocuparse. Ojalá no haya nada de que preocuparse con respecto a las 5G. Repito, no hay ningún estudio en este momento contundente, tipo el cigarrillo, como los jugos que estaban contundentes del daño. En este momento no hay estudios contundentes del daño, no hablemos de 5G, de la radiofrecuencia, porque esa es la pregunta, no es 5G. La pregunta no es si 5G nos hace daño, si la radiofrecuencia nos hace daño. La radiofrecuencia a las frecuencias que están aumentando actualmente, que son las satelitales, de bandas C, KU, etcétera, etcétera, los enlaces de microondas, los celulares y Wi-Fi. O sea, hay un aumento de radiofrecuencia descomunal, ¿vale? Si ustedes montan un analizador de espectro en este momento, van a quedar asombrados
de la cantidad de portadoras y de señales que hay en el espectro de una ciudad, por ejemplo. Se refería al audio, Carlos García, sí, bueno, nada que preocuparse del audio. Sí, es que nosotros tengo siempre preparado todos estos webinars, los tenemos con backup, tenemos audífonos de respaldo, tenemos unas redes de internet de respaldo, cámara de respaldo, o sea, todo lo tenemos respaldado. Entonces, si veía problemas, lo que hacía era el cambio de la portadora de internet, porque ahí aparece un mensajito de inestabilidad. Bueno, en este momento, ¿alguna otra pregunta? A ver quiénes están por aquí. Bueno, tenemos Javier Cabrera, tenemos gente de Nicaragua, Miguel Ángel Ochoa, Itera, Juan Chacín, Abraham Porra. Tenemos un grupo de personas importantes aquí presentes. Bueno, este webinar va a estar disponible ya de aquí a mañana en el canal de YouTube. Aquí hay más preguntitas por aquí. Aquí está de Miguel Ángel Ochoa. Saúl, por supuesto, saludos Saúl. Aquí está una pregunta de Abraham. Bueno, mi pregunta básica es que hay muchos videos de gente que dice que 5G será el nuevo medio de las potencias mundiales que gobernarán el planeta. ¿Qué tan cierto sea? ¿No? Mira, primero que nada, ya están gobernando el planeta. no, no, eso de que gobernarán las grandes potencias. Es más, inclusive, yo soy un poco más drástico y vuelvo a repetir lo que dije en el webinar anterior. Vean la película Aguas Oscuras. Se consigue en plataformas como Cuevana. No es fácil conseguir esa película, pero vean Aguas Oscuras. El problema no son las potencias, son las grandes corporaciones. O sea, realmente estamos detrás de las grandes corporaciones. De hecho, ahorita hay una noticia que ha salido, no suficiente publicidad, pero la gente de Bayer que compró a no puedo nombrarlo de otra manera, a los delincuentes de Monsanto. Es una empresa de alimentos que son unos delincuentes. Hay ahorita una serie de juicios porque se demostró que los pesticidas de Monsanto, que ahora son de Bayer, han producido todo el cáncer del mundo. Eso es la realidad, pero al final ellos les es negocio pagar las indemnizaciones y seguir vendiendo el producto, aunque ustedes no lo crean, que es lo que pasa con el teflón, con el grupo DuPont que está en aguas oscuras. Entonces, al final, la 5G, vuelvo a repetir, no se preocupen por la 5G desde el punto de vista de salud. No, el problema no es la 5G, son las radiofrecuencias. Los estudios que hay que hacer es si la radiofrecuencia está provocando daños en las personas. Yo soy particularmente, tengo que hacer un testimonio, soy quizás una víctima, no sé si de radiofrecuencia o de alimentos. Lo más probable es que sea en la parte de alimentos, que también hay un problema. Yo he sufrido cáncer 2 veces en mi vida, cáncer diferentes a lo largo de 25 años, ¿no? Y sí es claro que la incidencia de cáncer tiene que ver con la alimentación. Esa parte es clarísima e innegable, y es muy difícil desentramar esa compilación. Pero la 5G sí va a haber un cambio importante. Traten de imaginarse que ustedes en su celular tengan un ancho de banda de 1 gigabit. O sea, es otra cosa. O sea, se pueden hacer cosas muy poderosas desde el punto de vista tecnológico, pero también de control de personas, ubicación de personas. Lo que tú estás mencionando es absolutamente cierto, Abraham. A ver, un control. Pero no habla de las potencias. Son las corporaciones. Las corporaciones están ya por encima de las potencias. En la película Aguas Oscuras vas a ver que DuPont está por encima del gobierno de Estados Unidos. Aquí tenemos de la Universidad Tecnológica de Panamá. Tenemos a Reinaldo Rodríguez, por cierto. Por ahí viene, creo que viene algo, ¿no? Voy a hacer una indiscreción con la Universidad Tecnológica de Panamá. Certiteres de la Universidad Tecnológica de Panamá viene algo muy interesante. Repito, cualquiera puede prender su micrófono también si desea hacer alguna pregunta hablada para abrir su video. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, saludos a Reinaldo de la Universidad Tecnológica de Panamá. Repito, por ahí vamos. Hay un plan por ahí cocinándose con la Universidad Tecnológica de Panamá. También tenemos un plan cocinándose con la universidad, bueno, el de la Universidad
Tecnológica de Comercio de Nicaragua, Tecnología y Comercio de Nicaragua, la UNITEC, ya eso no es un plan, ya es estamos en un proyecto en este momento. Aquí tenemos a Hi, I'm from Frontier International en Toronto. Tenemos gente de Toronto, que espero que puedas entender la parte de español, pero gracias por Frontier International en Toronto. Ok, ¿qué tanto reemplazará las 5G los enlaces físicos existentes? Ejemplo, cámaras de videovigilancia. Va a estar conectada. O sea, al final, bueno, depende de la cámara de vigilancia. O sea, yo quiero que tú entiendas, no podemos olvidar cuál es el defecto de la red 5G, perdón, de la red inalámbrica, no la red 5G, es la vulnerabilidad de la información. Entonces, si tú tienes un circuito de cámaras policíaco, no sé, un sistema de cámaras policíaco, yo no conectaría las cámaras a la red 5G. Puedes conectarla y perfectamente. Yo tendría conexiones físicas en fibra óptica con enlace final de cobre en las cámaras para un circuito de vigilancia policial, de tránsito, de seguridad, ese tipo de cosas. Todo lo que es seguridad no me iría. Pero podrías, evidentemente, bajaría mucho los costos y podrías montar infinidad de cámaras, todas las que tú quieras, con todo el ancho de banda que tú quieras. Pero por problemas de seguridad no lo haría. Aquí me dicen, de nuevo, muy buena explicación, precisa y concreta. Felicidades, gracias. Desde Toronto, Canadá. Ok, creo que llegamos al final. Llegamos al final. De nuevo, los invito a que vean nuestras redes sociales y ustedes van a mantenerse, ustedes están en nuestras bases de datos. ¿A qué opinan Reinaldo Rodríguez? ¿Qué opinan del gran cambio que dará la 5G en Panamá? La 5G va a cambiar Panamá y todo el mundo. O sea, la 5G viene. O sea, eso no es, se ha retrasado, repito, se ha retrasado, debió ser el lanzamiento en el 2019, cuando debieron empezar todas las empresas de telecomunicaciones el cambio, pero hay un problema de patentes. Hay una lucha Europa, Estados Unidos, China con Huawei que no está claro, porque aquí el principal problema tecnológico es que los que adelantaron más y tienen más desarrollada la 5G es Huawei, o sea, son los chinos. Entonces eso ha retrasado, ha echado para atrás la 5G, en la cual no está claro todavía la estandarización. Pero al final es cuestión de sentarse, la empresa de telecomunicaciones siguen ponerse de acuerdo, porque, o sea, traten de imaginarse que el celular que te funciona en China, en Asia, no te funciona en Estados Unidos y ese celular no te va a funcionar en Europa. Entonces, al final tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Si no, no va a funcionar. Entonces, pero si bien la 5G a nivel mundial viene y es inevitable, incluyendo Panamá y por supuesto todas las empresas de telecomunicaciones de Panamá están ya en sus proyectos pilotos viendo cómo van a entrar. Pero falta ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo. Hay proyectos en este momento experimentales, pilotos en varios países del primer mundo, los hay, pero no ha sido masivo, porque van a verlo masivo cuando ustedes vean que los distribuidores de productos de celulares empiezan a venderle el celular 5G. Ahí es donde ajá, ahí arrancamos. Ese va a ser arrancamos. Bueno, entonces justamente nos quedan 3 minuticos, como siempre estamos coordinados con los tiempos. Ok, aquí nos mencionan desde Canadá que tienen algunas ya redes alrededor de las grandes ciudades 5G solamente para pruebas y es de AT&T. O sea, y la razón por la cual se hace está en prueba es que no está clara la estandarización. O sea, ¿eliminamos a Huawei o no eliminamos a Huawei? Porque, repito, los chinos son los que han desarrollado más la parte de 5G. Esta es la verdad verdadera. Entonces, probablemente la decisión final sea olvidar a China, castigarla por el COVID o algo por el estilo, de lo cual hay razones políticas y otro tipo de cosas, y olvidarse de todo el desarrollo que tiene China alrededor de 5G. Ese es probablemente, no lo sé, probablemente es el camino para la estandarización. Bueno,
Entonces, nos toca la despedida. De nuevo, ha sido un verdadero placer tenerlos aquí. Aquí, excelente información por compartir. Información, un momentico, está bastante rápido. Aquí está. Ok, aquí habla de que sí, hay un problema con Estados Unidos. Reinaldo Rodríguez, ¿qué opina usted del COVID? Que nos agarren confesados, ¿no? Hay una palabra, porque se le salió de la China, bueno, todo el mundo quiere hablar del COVID. Miren, el COVID, de nuevo, entramos en las teorías conspirativas. Toda la información que ustedes vean en este momento está manipulada hacia un lado o hacia el otro. Es muy difícil sacar con una pinza. Ustedes van a creerlo. Yo siempre he dicho, hay un refrán que decía desde hace mucho tiempo, uno cree lo que quiere creer, ¿no? Esa es la verdad. Es más, es muy difícil convencer a alguien. Es más, una de las cosas más inútiles a veces es un consejo. La gente toma un consejo cuando coincide con lo que quería hacer. Esa es la verdad. Entonces, hay una frase que hay varias personas que la han usado y les ha impactado mucho. Cuando alguien me pregunta a mí qué opino del COVID, digo que este es un apocalipsis en cámara lenta. Eso es lo que pareciera. Aquí mencionan desde Canadá, el COVID es un gran problema, pero tenemos que ir hacia la vía normal. Y aquí que el COVID es un mal necesario. Bueno, muchísimas gracias por participar. Nos estamos viendo. Les repito, este webinar queda grabado y no se olviden de nuestras redes sociales. Los esperamos en los próximos webinars y capacitaciones. Gracias a todos. Despídense. Saludos a todos.